Imaginen esto, 60 millones de años atrás. Los dinosaurios ya no están. El mundo es diferente. Es un lugar sofocante, cubierto de selvas tropicales de un polo a otro. Y en este nuevo mundo, un nuevo rey, uno colosal, estaba a punto de reclamar su trono. Pero no en la Tierra. Su reino serían las aguas turbias de ríos que ya no existen. Pero, a ver, para entender a esta criatura, nuestra historia no empieza en ese pasado tan lejano. No. Empieza hace muy poco y en un lugar que nadie se esperaba. Una mina de carbón en Colombia. Y todo por un hallazgo. Un hallazgo que dejó a los científicos con la boca abierta y que, bueno, cambió todo lo que creíamos saber sobre la vida prehistórica. Estamos en la mina de El Cerrejón. Hay un equipo de paleontólogos y que buscan fósiles de plantas. O sea, querían entender cómo era el clima en esa época, el Paleoceno. Pero, de repente se toparon con algo más. Desenterraron un hueso que sencillamente no tenía ningún sentido. Era una vértebra, sí, de un reptil, pero de un tamaño que nadie jamás había visto antes. Para que nos hagamos una idea de lo que encontraron, la comparación es simplemente asombrosa. Piensen en la vértebra de una anaconda actual, ¿sí? Una de las serpientes más grandes que existen hoy. Es más o menos del tamaño de una moneda grande. Bueno, la que encontraron en el Cerrejón era del tamaño de un plato de cena. Un plato. Esto ya no era un reptil grande, esto era algo de otra escala por completo. Y bueno, después de años de excavaciones súper cuidadosas, el equipo logró juntar cientos de fósiles. No de uno, sino de varios de estos animales. Y finalmente, en 2009, después de analizar todo hasta el último detalle, el mundo conoció oficialmente a esta criatura. Una que de verdad parecía sacada de una pesadilla. Le dieron un nombre claro. La bautizaron como Titanoboa cerrejonensis. Y el nombre, la verdad, lo dice todo. La boa titán de Cerrejón. Un nombre perfecto, ¿no? Para el que resultó ser el depredador terrestre más grande de su época. Ahora empecemos a hablar de las dimensiones, porque esto es increíble. Los científicos calcularon una longitud máxima de 14 metros. Pero si el largo es impresionante, el peso lo es todavía más. ¡Ojo a esto! Más de 1.100 kilogramos. O sea, estamos hablando de una serpiente que pesaba más de 1 tonelada. La más pesada que jamás ha existido en este planeta. Y el grosor, es difícil de imaginar. Pero piensen en esto. Si la titanoboa estuviera enroscada en el suelo, una persona de estatura normal tendría que agacharse bastante para poder pasar por debajo de su cuerpo. La imagen es intimidante, por decirlo menos. A ver, para ponerlo en perspectiva, pensemos en un autobús escolar. Un autobús escolar mide unos 12 metros, más o menos. Bueno, la titanoboa no solo lo igualaba, podía ser más larga. Estamos hablando de un ser vivo, un animal más largo que un vehículo que transporta a decenas de personas. Es una locura. Claro, que existiera un animal así nos lleva a una pregunta clave. No se trata solo de qué era, sino de cómo fue posible. O sea, ¿qué clase de planeta, qué clase de mundo podría crear y mantener a un monstruo de estas proporciones? Y esa fue justo la pregunta que guió toda la investigación. Porque claro, un animal tan gigantesco desafía por completo las reglas de la biología que conocemos. Y la respuesta, curiosamente, no estaba en el animal en sí, sino en el mundo que lo rodeaba. El secreto estaba en el calor. Resulta que las temperaturas promedio en los trópicos de esa época, del Paleoceno, eran de unos 32 grados Celsius. Para que se hagan una idea, eso es como 5 grados más caliente que las selvas tropicales más calurosas de hoy. Y ese calor extra, ese fue el combustible, el motor que hizo posible a este gigante. Y para entender por qué el calor era tan importante, hay que recordar un concepto básico de biología. La titanoboa era ectotérmica, o como se dice comúnmente, de sangre fría. ¿Qué significa esto? Pues que no generaba su propio calor corporal. Dependía totalmente de la temperatura de su ambiente para que su cuerpo funcionara. Entonces, aquí está el punto clave. Para que el metabolismo de un reptil de 1 tonelada pueda funcionar, para digerir, para moverse, para cazar, necesita una cantidad de energía brutal del exterior. Y ese mundo súper cálido del Paleoceno era básicamente el único lugar en la historia de la Tierra que podía darle ese calor constante y necesario para vivir. Así que tenemos el escenario perfecto, un tamaño monumental y un mundo hecho a su medida. Con todo esto, la titanoboa se convirtió en el depredador alfa, el rey indiscutible de su ecosistema. Y su reino eran los ríos, los enormes y lentos ríos de lo que hoy es Colombia. Y su menú, bueno, su menú estaba a la altura.
No, no comía presas pequeñas para nada. Los fósiles que se han encontrado junto a los de la titanoboa nos cuentan qué comía. Tortugas gigantes, cocodrilos prehistóricos y unos peces pulmonados enormes. Pura artillería pesada. Su forma de cazar era una obra maestra de eficiencia y brutalidad. Se la pasaba casi todo el tiempo sumergida, claro, usando el agua para esconder su cuerpazo. Cuando una presa se acercaba lo suficiente, ¡zas! Un ataque rapidísimo. Y después venía el final, la constricción. Una fuerza tan pero tan bestial que simplemente aplastaba a su víctima en cuestión de minutos. Pero, como en todas las grandes historias, ningún reinado, por muy poderoso que sea, dura para siempre. Después de millones de años de ser el amo y señor, el mismo mundo que había creado a la titanoboa empezó a cambiar. Y este gigante simplemente no pudo seguirle el paso. Y aquí viene la gran ironía de su historia. Lo mismo que le permitió existir, lo que le dio ese tamaño de titán, el calor extremo del planeta, fue exactamente lo que firmó su sentencia de muerte. No fue algo de un día para otro, claro, fue un proceso lento. Después de su mejor momento, hace unos 60 millones de años, el planeta empezó a enfriarse, poquito a poquito pero sin parar. Y para cuando llegamos a los 55 millones de años atrás, las temperaturas en los trópicos ya habían bajado tanto que el mundo ya no podía pagar la factura de energía para un reptil de 1 tonelada. Así, su mayor ventaja se convirtió en su peor enemigo, en su debilidad mortal. En un mundo más frío, ese cuerpo tan masivo simplemente no podía absorber suficiente calor del ambiente para seguir funcionando. Se había vuelto demasiado grande para existir. Al final, el descubrimiento de la titanoboa es mucho más que la historia de una serpiente gigante. Es un recordatorio muy poderoso de cómo el clima no solo influye en la vida, la define, pone los límites de lo que es posible y lo que no. Y sus huesos fosilizados son eso, un testimonio silencioso de una era de extremos. Y por eso, su legado nos deja con una pregunta que resuena mucho hoy. Si un mundo más caliente en el pasado fue capaz de forjar a este rey reptil, ¿qué nuevos reyes o qué nuevas debilidades estará creando el clima cambiante de nuestra propia era? Es una reflexión, ¿no?, sobre el increíble poder que tiene el planeta para moldear a quienes lo habitamos.